Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos. Ya siendo las 5 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Eh, Les agradecemos a todas las personas y a nuestro panelista por aceptar la invitación que hacemos desde el Warehousing Lab y la especialización en dirección de operaciones y logística de la Universidad de AFIT. Para nosotros, pues, es bastante grato ver que las personas siguen aceptando nuestra invitación a este ciclo de webinar que hemos venido realizando, que ya venimos realizando desde ya hace casi 2 meses, en temas de logística, de administración de la cadena de abastecimiento, y pues el tema que nos trae hoy, los desafíos de la industria 4.0 en Latinoamérica. Sí, de nuevo, pues la idea es como continuar y no solamente pues como hablar de los temas y de la crisis que vamos afrontando desde los diferentes sectores y en la industria, sino también pues los desafíos y oportunidades que la crisis como tal nos plantea. De ahí pues que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que hemos hablado ya en otros webinars también anteriormente. Hoy lo vamos también a poder ver desde otro enfoque diferente, de una investigación que se ha venido realizando desde la Universidad de AFIT en uno de nuestros grupos de investigación. Entonces, de nuevo, pues agradecerles a todos que se hayan conectado y pues bueno, para dar inicio me gustaría primero presentar a nuestro invitado, nuestro panelista invitado el día de hoy. Él es Mauricio Toro Bermúdez, él es profesor del Departamento de Informática y Sistemas de la Universidad de AFIT desde el 2014. Mauricio, para hablar un poco de su trayectoria, obtuvo pues su grado de en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Javeriana en el 2009. Posteriormente hizo sus estudios doctorales en informática en la Universidad de Bordeaux en Francia en el 2012 y durante el 2013 realizó un estudio de postdoctorado en informática en la Universidad de Chipre. Durante su doctorado y postdoctorado participó en proyectos de investigación para aplicar técnicas de inteligencia artificial a la música y a la modelación de ecosistemas. Desde el 2016 participó en un proyecto de investigación para aplicar técnicas de análisis de datos para predecir los casos de Colombia. Y en el 2009 ofreció el curso de inteligencia artificial para vehículos autónomos en el pregrado de Ingeniería de Sistemas. También empezó a liderar el proyecto de métodos cuantitativos para el análisis de datos asociados al problema de distribución de carga urbana. Desde septiembre de 2019 reconocido como investigador senior por Colciencias. Entonces, pues para nosotros es un placer y te agradecemos muchísimo, profesor Mauricio, por haber aceptado nuestra invitación a participar en nuestro webinar. Pues es bastante grato por contar con alguien con su trayectoria en este espacio y para un tema tan importante y que de pronto también pues es tan amplio para las empresas. Mi nombre, para quienes no me conocían de los webinars anteriores, mi nombre es Carlos Andrés Loaiza. Trabajo como formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab. Soy ingeniero de producción y tengo mi magíster en ingeniería también de la Universidad de AFIT. Actualmente me encuentro vinculado con el grupo de investigación en gestión de producción y logística. El día de hoy, pues, los vamos a estar acompañando. Y antes de continuar, pues, profesor Mauricio, de nuevo agradecerte, pues, que hayas aceptado nuestra invitación y cederte, pues, la palabra para comenzar con este espacio. Le recordamos, pues, a todos nuestros asistentes que tenemos el chat y el canal de PIR abierto para que nos puedan comentar sus dudas, inquietudes. Durante el webinar vamos a hacer de pronto algunas pausas en algunos temas en específico para ir revisando preguntas que que puedan ir teniendo durante el transcurso del webinar y del evento. Por lo tanto, pues los invitamos siempre a que formulen sus preguntas a través del chat para poder darle respuesta y poder mantener la interacción con el panelista. De nuevo, pues los invitamos, les agradecemos a todos a que hayan aceptado la invitación, que participamos en este webinar. Y bueno, profesor Mauricio, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, pues, es un honor poder estar participando con
con usted en este evento del laboratorio de almacenamiento y también pues compartir con todas las personas de la industria, que siempre es muy enriquecedor y pues es la forma que tenemos de interactuar entre universidad, empresa. Siempre creo que ese vínculo debe ser constante. El día de hoy yo les voy a presentar pues los resultados de un estudio de vigilancia e inteligencia donde nosotros analizamos cuál es el estado actual y cuáles son las oportunidades que tiene la cuarta revolución industrial, pero muy específico a Latinoamérica. Analizamos publicaciones científicas, patentes, tendencias y limitaciones que hay actualmente. Pues este tema se ha abordado mucho y hay varios documentos que uno puede encontrar, sobre todo para nivel pues, mundial, donde se hace mucho énfasis en países como Estados Unidos, países de Europa, Japón, pero con otras que tienen otras realidades diferentes a las nuestras. Entonces nosotros quisimos enfocarnos en ver qué es lo que está haciendo Latinoamérica y cuáles son las diferencias, cómo está impactando esa revolución a Latinoamérica con respecto al mundo. Bueno, ay, eh, bueno, les comparto así muy brevemente un poquito del sistema de investigación de la universidad. Actualmente nosotros en la universidad tenemos alrededor de 44 grupos de investigación, 6 doctorados, 116 semilleros de investigación, solo pues como portar algunas cifras. Mm, Participamos también en el ecosistema con jóvenes de colegio a través del programa de la Universidad de los Niños. eh, y también pues tenemos varios programas de maestría en investigación. Mm, pues la universidad actualmente cuenta con 355 profesores de planta, de los cuales 200 son doctores y pues varios ya investigadores senior, asociados, junior, según las categorías de investigación de conciencias. Bueno, el equipo de trabajo que tuvimos para esta investigación pues está conformado por Iván Gómez, Henry Laniado, Edwin Montoya, mm, Isabelita Aljure, Mónica Botero, Diana Aguilar y Mauricio Toro. Bueno, les cuento también un poquito así brevemente pues del recorrido que ya nos contó pues Carlos. Yo hice pues ingeniería de sistemas, el doctorado en informática, postdoctorado en informática, siempre he estado pues en esta línea y soy profesor actualmente en el departamento de informática y sistemas. Además pues del proyecto relacionado con análisis de datos para carga urbana, para problemas de logística, también participo actualmente en algunos proyectos en el área de agricultura de precisión. Bueno, entonces ya para introducirnos al tema de la cuarta revolución industrial, les voy a dar alguna definición muy básica, pero que le puede ayudar a uno a entender qué es lo que está pasando, y es que es la fusión de tres esferas diferentes. Está la esfera biológica, la física y la digital. O sea, siempre han habido desarrollos en estas tres áreas desde muchos años, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo nuevo ahora? Que se quiere hacer que converjan las tres. O sea, que temas de biología como son, por ejemplo, todo ese genética, poder modificar una semilla, poder analizar qué semilla va a funcionar bien o no en el agro, se puedan fusionar con toda la parte física, donde tenemos sensores, donde podemos tener imágenes satelitales, donde podemos tener robots, y se puedan también fusionar al mismo tiempo con la parte digital, donde está la computación en la nube, la inteligencia artificial, la realidad virtual. Entonces, digamos, la cuarta revolución lo que busca es la convergencia de todas esas tecnologías que, digamos, ya existían desde hace varios años, pero es relativamente nuevo tenerlas funcionando al mismo tiempo todas. Eso de pronto eso es lo que se está buscando, y es donde se ve el gran provecho, pues, en poder fusionar esas tres esferas. También se conoce pues la revolución industrial por la convergencia entonces de varias tecnologías, que también incluso se llaman pues tecnologías convergentes. Se habla entonces de inteligencia artificial, nanotecnología, Internet de las cosas, tecnologías cognitivas, obviamente está esta parte
genética también. Y bueno, entonces nosotros encontramos que a nivel mundial, el Foro Económico Mundial se reunió y ellos hicieron un análisis en el 2017 de cuáles iban a ser las industrias que más iban a impactar a partir de la cuarta revolución industrial, esto pues a nivel del mundo. Entonces ellos determinaron que sería el sector automotriz, el sector de producción de electrónica, de microchips, alimentos y bebidas y textil. Y en particular, alimentos y bebidas y textil tienen la particularidad de que son industrias en general a nivel mundial que son poco tecnificadas. Entonces iban a tener mucho más impacto porque ahí ha habido menos tecnificación, menos, pues se ha hecho menos automatización. En que también, aunque digamos, industrias como automotriz y electrónica, que ya han habido muchos avances en automatización, igual se van a ver impactadas también con esta revolución. Entonces, bueno, a nivel mundial, nosotros nos pusimos entonces a mirar particularmente agricultura, por ejemplo, en la parte de alimentos y bebidas nos enfocamos mucho en agricultura. Entonces, ¿qué se está haciendo en agricultura con esas tecnologías de inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, robótica? ¿Qué es lo que se está publicando y qué es lo que se está patentando? Encontramos entonces que los líderes a nivel mundial son China, sobre todo, seguido por Estados Unidos y también pues vemos India como un líder en publicaciones y en patentes en estos temas. Entonces aparecen muchas de las universidades chinas como los principales instituciones con mayor número de publicaciones científicas en todo ese tema de agricultura de precisión y también varias instituciones chinas que están haciendo la mayoría de las patentes hoy en día en estos temas. Esto pues a nivel mundial desde el 2010 hasta el 2019 que analizamos nosotros. Bueno, luego analizamos otro de los sectores aquí. No, este es el mismo, agricultura, ¿no? Bueno, no, aquí analizamos bueno, luego hicimos ese mismo análisis, pero para el tema de Latinoamérica. Entonces encontramos ya, quisimos ver en lo mismo, publicaciones y patentes en con los mismos temas, pero cómo estaba eso en Latinoamérica. Entonces encontramos que los líderes son Brasil principalmente, seguido de México y seguido de Argentina, y ya en un cuarto lugar, digamos, estaría Colombia. O sea que Colombia realmente también hay un fuerte interés en Latinoamérica en publicaciones científicas en este tema. Claramente Brasil tiene mucha ventaja a los demás países y está realmente trabajando con mucho interés en este tema. Y en temas de patentes, podemos ver que realmente muchas de las patentes que se están haciendo no son patentes hechas por Latinoamérica, sino que son patentes que hacen países como Irlanda, Canadá o Estados Unidos, pero las están registrando en países latinoamericanos. Entonces, realmente en tema de patentamiento, todos los desarrollos tecnológicos no lo estamos haciendo nosotros, sino que lo están haciendo Estados Unidos, Europa, y ellos los patentan en Latinoamérica para proteger los derechos de sus desarrollos. Sobre todo en Brasil, están patentando mucho, como saben que está produciendo mucho, entonces todo desarrollo que ellos hacen y lo patentan en Brasil para que no pueda Brasil adelantárseles ahí. Entonces, digamos ya más detalladamente, nosotros encontramos que las tecnologías principales para para esta industria del sector agroalimentario, pues particularmente lo del agro, son Big Data, la parte de sensores y ya en una siguiente medida analítica, computación en la nube y robótica. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay como dos grandes variantes. Por un lado está la parte de la agricultura de precisión, que tiene que ver con ser más preciso en la aplicación del riego, ser más preciso en la fertilización, ser más preciso en la fumigación, en la cosecha, en todo lo que uno quiera, ¿no es cierto? Pero por otro lado está la agricultura automatizada, donde ya lo que uno quiere es que los robots hagan la fertilización, el riego, la cosecha.
Entonces, por ejemplo, encontramos que en Latinoamérica el mayor interés en este momento es hacia la agricultura de precisión, y eso tal vez es lo que ya está empezando a pasar en Colombia, es empezar a tener sensórica y empezar pues, poder determinar en qué momento es el momento adecuado para todas estas actividades agrícolas, pero no todavía los robots. Eso se ve muy a largo plazo, ya se empieza a aparecer en Alemania, en algunos países, pero digamos, eso ocurrirá según lo que hemos encontrado, en un plazo mucho más largo para Latinoamérica, que tengamos un robot que empieza a sembrar las semillas. Pero sí podemos tener dentro de, ya actualmente ya existen desarrollos aquí en Colombia, donde uno sí puede tener ciertos sensores y le recomienden en qué momento colocar las semillas, pero un humano tiene que ir a colocarlas. Entonces, eso es un poco la diferencia con lo que está pasando en Europa, donde ya hay robots que colocan la semilla. Nosotros estamos solo en la etapa de poner sensores que nos digan a los humanos cuándo poner la semilla. Es un poco una de las diferencias con respecto a lo que está haciendo a nivel mundial y lo que está haciendo en Latinoamérica. Bueno, luego analizamos otro sector, que es el de el sector automotriz. Entonces, ahí queríamos saber, en el sector automotriz, qué se está haciendo con estas tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, qué es lo que se busca en este sector. Entonces, a nivel mundial, pues también vemos los líderes, China, Estados Unidos, nuevamente aparece, mmm, algunos países de Europa, Canadá, bueno, digamos que los clásicos. En la parte de patentes, por ejemplo, en la parte de patentamiento, casi todo lo está haciendo son las marcas automotrices. Miren, por ejemplo, Hyundai es el que más está teniendo en estos momentos patentes en ese tema. Podría uno ver que a futuro les puede ir muy bien, en la medida en que esta tecnología empieza a verse más madura y ellos puedan explotar esas patentes que están relacionadas con robótica, están relacionadas con remanufactura, con varias cosas que les vamos a dar más adelante. Ya pues a nivel de Latinoamérica, en publicaciones, nuevamente Brasil y México son los líderes. Colombia ha hecho algunas cositas en el tema, igual que Chile. Y ya en la parte de patentes y nada. En patentes aparecen Honda, Ford, Renault. O sea, las empresas multinacionales que desarrollan vehículos pues están haciendo sus patentamientos en Latinoamérica, pero no es que nosotros estemos generando patentes en este tema, pero sí publicaciones científicas donde se hacen investigaciones de la aplicación de una tecnología o un nuevo desarrollo científico sobre cómo aplicar estas tecnologías de la industria 4.0 a este sector de la industria. Bueno, entonces miremos que en particular la tecnología que más está impactando en estos momentos, que más se está estudiando en Latinoamérica para el sector automotriz, tiene que ver con analítica de datos, robótica, es un tema muy importante, sensores, Big Data, inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta que estas son tecnologías fundamentales para la parte de fábricas inteligentes, que es lo que se busca en el sector automotriz. Hay que tener en cuenta una diferencia también entre lo que está pasando en el sector automotriz a nivel mundial y lo que está pasando en Latinoamérica. Digamos, a nivel mundial, se está haciendo un esfuerzo muy grande en la parte de diseño, por ejemplo, diseño asistido por computador, y ciertas cosas hacia el diseño, por ejemplo, de vehículos que no, de hidrógeno, no sé. Pero digamos, en Latinoamérica ese no es el foco. Latinoamérica, nosotros lo que nos dedicamos es a ensamblar vehículos, no a inventar los vehículos nuevos. O sea, ese sector automotriz en Latinoamérica es solamente ensamblaje. Entonces, los desarrollos que se están haciendo, la investigación que se está haciendo es cómo ensamblo el carro más rápido, cómo puedo trabajar con un robot y un humano al mismo tiempo para construir un carro, cómo puedo usar un robot para que desarme un carro, eso se llama remanufactura, es una de las tendencias ahora. Entonces poder desarmar los carros y reciclar esas piezas para carros nuevos, o cómo puedo reemplazar una pieza plástica por una pieza con un biopolímero. Entonces también se trabaja en eso. Para nosotros es de interés porque tenemos mucho potencial para producir esos biopolímeros y podríamos reemplazar algunas de las piezas por biopolímeros. Pero digamos, nosotros no estamos investigando en Latinoamérica cómo hacer catalizadores, cómo hacer que el aire se contamine menos, cómo hacer que los carros funcionen con hidrógeno. Pues no es como nuestro foco. Entonces es bueno también ver esa diferencia con lo que está a nivel mundial, y nosotros estamos muy enfocados es en el ensamblaje y la remanufactura de esos carros. Entonces, claro, entre las tendencias aparece liderando fábricas inteligentes, pero también otras como
mm, temas de manufactura, temas de impresión 3D para poder producir algunas piezas nosotros mismos que se necesitan para la manufactura de los vehículos, o si se dañan o si hay que ajustar algo. Estamos muy orientados como en esa parte. Y también la parte de impresión 3D aplicado pues con biopolímeros para empezar a cambiar algunas de las partes de los carros por partes producidas a partir de, sí, de bioplásticos. Bueno, entonces, como podemos ver, una de las tendencias que la palabra clave que aparece más en todas estas investigaciones, en todos esos artículos científicos que se están haciendo para el sector automotriz con respecto a Industria 4.0, eh, tiene que ver con robótica, que estamos mirando las patentes. Y entonces se están dando muchas patentes, principalmente en el tema de sensores y el tema de robótica. ¿Cuál es el reto, digamos, nuevo? Robots, pues hemos tenido toda la vida, ¿no? Esto para ensamblar un carro, el brazo robótico y esto. Lo que se está buscando nuevo y sobre todo pues en Latinoamérica mucho interés, se llama cobótica. Y es una nueva tendencia donde se busca que el robot pueda colaborar con otros, con las personas, con otros robots. Entonces, poder tener un robot, pero que yo le pueda hablar y decirle, dame un permiso, voy a pasar, no me pegues, hagamos esto entre los dos, usted cargue las partes más pesadas y yo voy colocando los tornillos, pero que haya una interacción, porque pues actualmente, como se hace actualmente, yo no me puedo meter dentro de una planta de ensamblaje automotriz y esos brazos me van a pegar y no van a parar, pues porque no me van a ver o no van a hablar conmigo. Entonces, eso es una de las cosas que se está buscando. Y también que los sensores de que esos brazos tengan sensores que les permitan ver y les permitan entonces identificar un carro viejo, qué partes pueden sacar de ahí, sean capaces ellos autónomamente de extraer las partes que son útiles y reciclarlas. Actualmente pues sí, sí hay brazos mecánicos, pero no con esa capacidad de ver e identificar qué piezas son útiles en un carro ya digamos reciclado y poder sacar esas partes y extraerlas. Todavía no, pero es algo de lo que se quiere hacer en ese sector. Bueno, entonces también aquí en cuanto a esas tendencias, podemos ver que hay mucho interés en el tema de reciclaje de compuestos a partir de esos vehículos. Es algo de lo que se está trabajando mucho, cómo poder reciclar las partes y poder identificar entonces a partir por ejemplo, con robots, que ellos puedan identificar qué piezas son útiles, cómo sacarlas, cómo reaprovecharlas otra vez. Y también hay un tema, pues, en menor medida, de reducción de polución, muchas tecnologías en torno a catalizadores, a que se hagan menos emisiones, carros híbridos y cosas de ese estilo. También se está trabajando biocombustibles, biopolímeros, también en una menor medida. Es un tema también de interés para Latinoamérica. Miren que, por ejemplo, diseño, ya nos saltamos, pero diseño, por ejemplo, aparece de última. Es de pronto la que es de poca importancia o de poco interés en Latinoamérica, pero a nivel mundial sí. La optimización del diseño, toda la parte de diseño asistido por computador, porque nosotros no nos dedicamos a eso, menos pues, en ese sector automotriz. Eso le interesa mucho a Europa, le interesa mucho a Estados Unidos, pero nosotros pues igual es una investigación en la cual no vamos a poder aplicar porque no somos los encargados de hacer los diseños, sino solamente de hacer el ensamblaje. Entonces, bueno, aparece un tema importante y es que algo que hay en común con todas estas cosas que están haciendo investigación y desarrollo es la parte de sostenibilidad. Entonces, se están buscando varias tecnologías que permitan, por ejemplo, hacer el aprovechamiento de residuos sólidos, como por ejemplo en el caso del agro, pero también esos residuos en el caso de la automotriz, la automatización de los procesos para producir, contaminar menos, todo el tema de manufactura aditiva, impresión 3D también busca reducir residuos. Entonces, digamos, sostenibilidad es una constante que aparece por muchos lados. También el tema de materiales verdes está trabajando mucho, pero pues se pueden imaginar todos los retos que hay ahí, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un carro verde, digo, yo quisiera que el bumper no fuera de fibra de vidrio, sino que fuera de un bioplástico sacado al maíz. Entonces, bueno, vienen todas esas propiedades mecánicas que tiene que cumplir ese material. Cuando yo me choco, ¿qué pasa si hay mucho sol, que no me va a derretir el bumper o las puertas, los empaques del carro porque son de biopolímeros, es decir, la resistencia al calor, la resistencia a la fractura? Hay mucho trabajo en eso de que para que esperemos que algún día se pueda llegar a reemplazar muchas de las partes de los carros, por ejemplo, por biopolímeros.
pero todavía hay limitaciones, entonces no es algo que se esté haciendo a nivel comercial. Pero nosotros tenemos un gran potencial en Latinoamérica para producir esos biopolímeros a base de maíz, a base de soya, a base de caña, y entonces podríamos tenemos, pues, ahorrar muchos costos, además de que haría que será mucho más fácil el reciclaje de esas partes, ya no tenemos tanto plástico en los carros, pero también ahorraríamos costos en la producción, entonces es un tema que a futuro muy prometedor. Bueno, también nosotros analizamos el tema de las ciudades inteligentes, y aquí les presento, bueno, más que los desarrollos científicos, mm, más un tema de cuáles mercados están creciendo y cuáles se empiezan a ser más atractivos, porque hay temas que no son tan atractivos o no son de tanto interés y hay otros que sí. Por ejemplo, infraestructura inteligente es algo que está más bien quedado, no hay mucho interés en el mercado, porque no se ve tan claro la rentabilidad. Digamos, si yo voy a montar semáforos inteligentes, ya pues si semáforos inteligentes, pero ¿qué ciudad en Colombia, por ejemplo, quisiera invertir, no sé, 100.000 millones de pesos para montar que los semáforos sean más inteligentes? Sí, pero bueno, eso cómo se ve una ganancia, ¿no? Entonces ha sido algo que es difícil, infraestructura vial inteligente, eh, ese tipo de cosas, porque no se ve el valor agregado tan fácil. Mientras que hay temas como por ejemplo energía, miren que energía está en mucho interés, está creciendo mucho y hay de mucho interés en el mercado, porque claro, ahí se ve la reducción en costos directamente. Produzco la energía, si eso me ahorra plata, hay un interés muy interesante entonces en tener toda la parte de red eléctrica inteligente, poder hacer la distribución de energía más inteligentemente, poder hacer el aprovechamiento pues de las diferentes fuentes, no solamente las tradicionales, sino solar, todas esas cosas. O sea, ahí hay un interés porque hay un interés económico claro. Movilidad también, pues en alguna medida, ven que está mucho interés en el mercado. Y así, entonces es algo para considerar que no todos los sectores tienen, hay como la misma prioridad sobre ellos. En la parte de ciudad inteligente. Ciudad inteligente son todas estas cosas que vemos aquí. Edificios inteligentes, infraestructura inteligente, salud inteligente, movilidad inteligente, gobierno inteligente y energía inteligente. Uno que, por ejemplo, eh, también tiene cierta importancia la parte de gobierno y educación inteligente, primero que eso irá cambiando ahora con todo lo de la pandemia, o sea, poder tener telemedicina, son cosas donde teleeducación, telegobierno, puede haber un gran potencial hacia eso. Ahora pues se empieza a ver más la necesidad. Bueno, aquí tenemos eh, los líderes en esta parte de ciudades inteligentes a nivel mundial. Sí, pues no hay mucho, siempre se aparece, ¿no? China, Estados Unidos. Y ya luego mirando lo que se está haciendo en en Latinoamérica, pues no mire la en Brasil, pues, pero con un gran número de publicaciones seguido de México. Entonces hay mucho interés. Brasil empieza a ser entonces como uno de los líderes científicos en esta área. En general, en las tres, Brasil es potencia. Bueno, sorteemos esta. Bueno, entonces, ¿qué nosotros encontramos? Que los sectores de mayor impacto en esta cuarta revolución industrial pues va a ser el sector automotriz, pero teniendo en cuenta que particularmente el ensamblaje y no tanto el diseño, la parte de alimentos y bebidas, pero sobre todo la parte del agro, en el caso de nosotros, Latinoamérica, porque nosotros somos productores agrícolas más que productores pues, de alimentos procesados, aunque también lo hacemos, pero no somos tan fuertes como en lo agrícola. La parte de ciudades inteligentes, electrónica y textil. Y hay que tener en cuenta que en electrónica entonces hay una diferencia
con respecto a lo que se está haciendo a nivel mundial también. A nivel mundial, la parte electrónica, pues sí, se está enfocando mucho en ingeniería, todas estas tecnologías para la producción de microchips, pero nosotros en Latinoamérica lo que nos estamos enfocando es estas tecnologías para el ensamblaje de electrodomésticos, que ese es nuestro fuerte en la parte electrónica, o nuestro equivalente, y es ensamblar neveras, ensamblar estufas, ensamblar microondas. Entonces, cómo utilizar robots, cómo utilizar sensores para hacer ese más eficiente ese ensamblaje de esas neveras, de esas lavadoras, cosas que nosotros ensamblamos básicamente, no tanto la producción de microchips. Pues hay una diferencia entre lo que a nivel mundial microchips pues, está en la vanguardia, nosotros en la parte, digamos, electrónica, como se impacta en Latinoamérica, es en la parte de ensamblaje de electrodomésticos, así como en la parte automotriz, en vez de diseño, el ensamblaje también. Bueno, entonces, ya en cuanto a algunas tecnologías específicas para el sector automotriz, mm, como unas cosas muy puntuales que encontramos, donde se quiere priorizar reciclaje, como les decía, la parte de compuestos basados en bioplásticos, el desmontaje robótico para remanufacturado, pues poder usar esos robots para remanufactura, y la parte de fábricas inteligentes, poder tener las fábricas con sensores y poder hacer entonces mediciones y hacer análisis en tiempo real de lo que está pasando. En la parte entonces agrícola, principalmente agricultura de precisión, pero ya en un siguiente lugar, lo que decía que agricultura automatizada que tiene que ver con los robots, empiezan a haber como algún desarrollo, algún interés en esto, pero no es lo primero que va a pasar. Primero va a pasar lo de precisión, pues aquí en Latinoamérica ya nos irán llegando los robots, no sabemos pues en cuántos años. Eh, ya se viene trabajando también en esta otra parte que tiene que ver con agricultura orgánica avanzada y edición del genoma, entonces cómo poder hacer semillas resistentes a ciertas plagas, a ciertos climas. Eso pues sí se viene trabajando en Colombia desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, digamos, uno puede hacer una semilla que, digamos, sea resistente a la roya, y entonces yo puedo colocar sensores, puedo usar satélites para ver, comparar esa semilla con respecto a otra, qué tan resistente es. Antes era todo muy, pues sí, yo lo hacía, pero hacía las pruebas en laboratorio, pero no podía colocar sensores sobre el campo o satélites que me supervisaran esa nueva semilla que yo hice, qué tan productiva es, qué tan resistente es a cierta cosa. Entonces ahora esa es la diferencia, que se pueden combinar todos esos sensores que yo puedo colocar sobre la Tierra y la parte de satélites con la modificación que yo haga a una semilla, a una planta. Entonces es algo que se puede combinar. Antes eran como cosas muy separadas. En la parte de ciudad inteligente, entonces pues estas tendencias en todo inteligente, edificios, infraestructura, energía, gobierno, movilidad, salud. Y bueno, entonces también para darles como un poco, ya en cuanto a tecnologías, cuáles van a ser esas tecnologías que se necesita y que nos van a habilitar en Latinoamérica para poder hacer todos esos desarrollos. Entonces, aprendizaje automático, mmm, por un lado, Internet de las cosas, analítica de datos, combinado con Internet de las cosas. Otra combinación es analítica de datos con datos satelitales, ahí va a haber un gran potencial. Cadena de bloques, medicina de precisión, entonces, por ejemplo, todo el tema de telemedicina y poder hacer también, se está trabajando mucho ahora en hacer, por ejemplo, que un computador pueda decir si un examen médico, si, a partir de los exámenes, si está enfermo o no. Ciberseguridad también va a ser una tecnología de mucha importancia. Inteligencia artificial. Yo aquí, por ejemplo, aquí en esto les he colocado, ay, pues volver un momentico. En esto les he colocado las fuentes. Muchas de estas fuentes son documentos del Foro Económico Mundial o el Foro Económico Mundial que se reunió en Latinoamérica. Son documentos públicos. Y aparte de los artículos, sí fue una revisión que nosotros hicimos a partir de las palabras claves, los títulos de esos artículos. La otra parte realmente ustedes sí la pueden conseguir fácil. Todos esos documentos también CEPAL ha producido varios documentos sobre el tema, el Foro Económico Mundial. Accenture también ha hecho varios estudios sobre dónde va eso en Latinoamérica, qué empresas se van a impactar, inclusive hay cosas de mercado, cuáles son los mercados donde va a haber más dinero, en qué áreas. Estos documentos los consigue uno pues públicos.
Bueno, entonces ya lo último que yo quería contarles era, para que pasemos a las preguntas, es la parte de como mi reflexión personal sobre este tema. Y es que, bueno, en este momento, lo que necesitamos realmente para que esto funcione, pues ahora más que nunca, es un trabajo colaborativo entre varias disciplinas, que usualmente estamos muy separados. Por un lado, la parte de biología, pues es biotecnología, edición del genoma, biopolímeros, vemos que eso puede impactar tanto esos biopolímeros para la remanufactura y para la manufactura de vehículos, como también obviamente en el agro, ingeniería electrónica, toda esa parte de nanotecnología, espectrografía, es algo que se va a tomar mucha fuerza ahora para las imágenes satelitales, poder analizar esos espectros diferentes y poder encontrar patrones allí. La parte sensórica, robótica. Está, claro, ingeniería de producción, tiene un papel protagonístico, optimización, aprendizaje estadístico, analítica de datos, logística, son temas que uno esperaría que nos apoye mucho en ingeniería de producción. Y pues tenemos también ingeniería de sistemas, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, internet de las cosas. Bueno, y hay cosas que se van de uno al otro, las clases del electrónico, el sistema, la producción, pero en general tener esa interacción entre estas diferentes profesiones es algo que se está necesitando y que no podemos una sola profesión, pues digamos, echarse la cuarta revolución al hombro solo. Como antes sí se podía hacer, que el ingeniero de producción solo pudiera automatizar una planta, pero ahora antes va a necesitar al electrónico, a los sistemas, y dependiendo pues el contexto también el área biológica. Entonces es algo que ha cambiado. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes cambios y poder trabajar entre las diferentes disciplinas, algo que nos empieza a exigir pues el mercado. Yo hace unos días di una charla parecida pues a esta para el Congreso Nacional de Estudiantes de Producción Industriales, ANAYAP, y entonces me preguntaba uno de los estudiantes que, bueno, que él cómo si está haciendo ingeniería de producción y que cómo él se prepara para esta cuarta revolución, ¿no? Yo les decía que en mi opinión hubo un momento, pues, lo que yo entiendo de esto, en la ingeniería de producción, un momento donde hubo un boom de una serie de aspectos cualitativos, que yo creo que eso, pues sí, sigue siendo válido, pero, digamos, ya eso ha logrado ya como una mejora en la producción y ya no se logra más con eso, todo lo que tiene que ver con Lean, que los Seis Sigma, el Kaizen, bueno, todas esas tendencias que le dicen a uno, sí, mejora continuamente, pórtate bien, trata bien a tus empleados, sonríe, bueno. Pero digamos, mucho la ingeniería de producción se enfocó en eso, pero ahora yo les decía, yo creo que ahora se están necesitando profesionales que sean buenos en optimización, en poder hacer entonces que programación lineal, que poder hacer ahí sí con mayor razón, con tantos datos que hay, poder optimizar una cadena de suministro, poder hacer logística, poder optimizar rutas, poder correr modelos de ruteo, ese tipo de cosas más cuantitativas, pues empiezan a ser supremamente interesantes y supremamente importantes para los ingenieros de producción del futuro. Mientras que antes, bueno, con que uno subiera Seis Sigmas, Lean, Kaizen, ya con eso, pues hacia una grande mejora en las empresas. Pero como eso ya se ha ido implementando, ahora lo que sigue, ya el siguiente paso es estos aspectos cuantitativos y ya tenemos datos de la ruta, ya tenemos GPS en los camiones, ya tenemos la posibilidad de hacer todas esas cosas a realidad. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión. Entonces, sí, pasemos a la parte de las preguntas, o no sé qué dice Carlos, qué seguiría ahora. Bueno, no, pues primero, Mauricio, muchísimas gracias por esta visión y este reporte pues del trabajo que se ha venido haciendo desde este trabajo de vigilancia y tecnología que se han ido realizando desde la universidad. Creo que también dar ese enfoque académico y llevarlo mucho más al contexto de Latinoamérica presenta ciertos aspectos que cuando uno mira la cuarta revolución industrial de manera general, pues no nos alcanza a ver, pero que cuando ya se lleva poco más al contexto colombiano, al contexto latinoamericano y de pronto dentro de Colombia, pues ya uno comienza a observar ciertos retos y a formularse preguntas un poco diferentes, ya no tan generales, sino más específicas. También agradecerte pues como toda esta reflexión personal que has venido realizando. Y sí, ya tenemos también pues como varias preguntas de los diferentes temas que has venido tocando. Entre ellas, pues, un punto importante que tocaste repetidamente durante tu intervención fue el tema de la sostenibilidad, ¿cierto?
Creo que no ha habido otra crisis que nos haya mostrado con de una manera tan clara la necesidad de tener procesos sostenibles. Y ahí pues la pregunta que nos formulan es, pues, ¿cuál es el papel que juega la tecnología y los avances de la cuarta revolución industrial en tener operaciones sostenibles y amigables con el medio ambiente? Bueno, algo que nosotros encontramos es que donde esto ha sido exitoso, por ejemplo, ya Brasil y México, que llevan tanto, nos llevan, digamos, cierta ventaja en Latinoamérica, es particularmente donde se une como esa parte de sostenibilidad ambiental y ser amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo poder ser económicamente sostenible, reducir costos en la operación. Por ejemplo, en el caso del agro, digamos, donde eso funciona muy bien es en unos cultivos donde uno implementa una serie de sensores, de tecnologías, nube, visualizaciones, bueno, todo lo que uno quiera, pero que eso haga obviamente una mejora en la producción, pero que haya un retorno de inversión. Entonces, por ejemplo, eso se da muy claro en cultivos de exportación. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una empresa en Medellín, Globo Estudio, hace automatizaciones, hace invernaderos automatizados para las flores, pero no para cualquier flor, sino para flores que son de exportación, donde entonces sí vale la pena hacer una inversión de tener un invernadero automatizado con sensores, porque esas flores, cualquier mejora en la producción de esas flores y también en los tiempos de entrega, tener mucha más precisión en los tiempos de entrega, pues eso va a tener una influencia, pues claro que es un producto de exportación, también igual en café, empiezan a ver como interés en cacao, en aguacate, pero obviamente hash, no en papelito, digamos, nadie va a invertir miles de millones para automatizar un cultivo de aguacate papelillo, pero sí de hash, porque el hash es el que se exporta y que tiene un costo mucho más alto en el mercado Japón, Estados Unidos, Europa. Entonces yo creo que hay un tema también de que cuando nosotros estamos pensando en estas tecnologías, pues claro, por ejemplo en el caso del aguacate, uno quisiera que haya menos plagas, que entonces el aguacate tenga un contenido de grasa más homogéneo y eso nos va a dar unas ventajas en exportación, va a ser más amigable con el ambiente, no usa tantos pesticidas, pero también tiene que haber un retorno de inversión, entonces tiene que ser un producto que tenga un valor muy alto, en el caso del agro, que es uno de los que uno diría del futuro, pero digo que ese futuro primero va a llegar a los cultivos de exportación que a los cultivos de consumo nacional, donde de pronto hacer una inversión para, por ejemplo, para papaya, no va a ser tan, no va a llegar en un corto plazo, porque pues es un producto que se consume aquí, no se exporta, y hacer toda esa inversión de sensores, de satélites, pues tiene que ser, lo otro es que todavía hay una dificultad de esa adopción de tecnologías, la están haciendo principalmente empresas muy grandes, pues en el caso del agro. En la parte automotriz, pues no tenemos mucho control tampoco de lo que se hace, son multinacionales y no tenemos mucho control de, pues como nosotros ir a sugerirles a ellos qué tecnología adoptar o cómo hacer el tipo de robots que usan o cosas de ese estilo, pero se esperaría que en un futuro también haya una mejora pues en ese sector. Entonces sí, yo creo que en conclusión es poder tener esa unión entre la sostenibilidad ambiental y la económica para poder que esas cosas funcionen. Perfecto, profe. Y yo creo que es un punto clave, no solamente cuando se habla sobre la tecnología, eh, cuando se habla no solamente sobre la tecnología, sino también desde la estrategia que debe de haber detrás al momento de tomar la decisión de decir, bueno, pues vamos a montarnos y vamos a comenzar a montar a la empresa en tecnologías más avanzadas para mejorar los procesos productivos. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, también en un punto que tocaste sobre ciudades inteligentes y fábricas inteligentes, y es porque, lo hemos dicho también en otro webinar, el tema de la cuarta revolución industrial no es algo que una empresa defina y se monta solo y se fue. Es un tema que viene también amarrado con un ecosistema, con la integración con una cadena de suministro. Entonces, la pregunta va como en relación con el tema de las ciudades inteligentes y las fábricas inteligentes. ¿Cómo fortalecer ese ecosistema de innovación para lograr tener y apoyar el desarrollo de ciudades y compañías inteligentes? Ya que como tú lo mencionabas, pues no es solamente como una parte, una tecnología en específico, sino es un sistema como tal. Bueno, hay dos cosas. Bueno, en general, pues yo pienso que necesitamos empezar a tener mayor sinergia entre la academia y la industria. Por ejemplo, nosotros queremos que empiece a llegar muchas más personas de la industria, por ejemplo, a realizar las maestrías, pues en general en todas las universidades. Por dar un ejemplo, pues de AFIT, que está la fábrica
simulada, ahí está el laboratorio de almacenamiento, bueno, hay una cantidad de laboratorios y de cosas que puede ser muy interesante explorar en el ámbito de maestría, hacer un trabajo de grado, y muchos de esos trabajos de grado, digamos, hay mucho mito en cuanto a sus tesis de maestría, pero realmente la gran mayoría de las tesis de maestría que se hacen, por ejemplo, en ingeniería, son aplicadas a la industria, no son investigaciones, digamos, teóricas, porque la mayoría de la gente opta por una maestría en profundización, donde quiere es aplicar eso a la industria en la cual está trabajando, es gente que está trabajando, y realmente para nosotros también es de mucho interés pues poder asesorar ese tipo de trabajos, entonces, pues de investigaciones que conduzcan a algo, una mejora pues en la industria. Bueno, eso por un lado, ya eso que por otro lado, en la parte que tiene que ver específicamente con ciudades inteligentes, hay un reto muy grande que nosotros tenemos todos y pues sobre todo la industria, y es cómo ayudar al gobierno en esto. El gobierno básicamente lo que dice es, yo quiero que las ciudades sean inteligentes, pero no tengo plata. Entonces quiero que me propongan a mí un modelo de negocio donde yo pueda implementar una mejora, una solución, pero que sea rentable. Entonces, por darles un ejemplo, en Medellín es muy famoso el caso de la empresa Kipux, que fue la que montó la fotomulta. Ellos lo que hicieron fue toda la inversión de las fotomultas, o sea, les dijeron al gobierno, yo pongo las cámaras, yo hago el software, yo pongo los servicios en la nube, yo hago la plataforma, yo todo lo que usted quiera, genero las multas, tomo las fotos, todo, y me paga a mí por cada multa. Entonces ese fue el modelo de negocio, al gobierno le interesó mucho, bueno, eso ha traído sus problemas, porque entonces ahora es un privado el que pone las multas, demás, pero digamos que al gobierno le interesó mucho, porque si le hubieran dicho al gobierno, ay, dame 50.000 millones y te coloco unas cámaras, no, el gobierno hubiera dicho, no, no los tengo. Pero si usted dice, pues lo voy a poner yo y me da por cada multa una plata, bueno, eso le interesa más. Eso por dar un ejemplo, pero así mismo habrá que pensar, porque si uno piensa, vamos a hacer semáforo inteligente, lo mismo, ¿cómo lo va a monetizar? Y si no, entonces pues esa solución no es viable. Y el gobierno no es el que va a montar esos semáforos, tenemos que hacer nosotros en la industria, pues bueno, si hubiera un modelo de negocio detrás de eso, pero piensen, por ejemplo, con la parte de la red inteligente eléctrica. No podemos dejarle al gobierno, montame una red de Smart Grid y me cuentas cuando termine, sino que es precisamente, bueno, una tarea de toda la academia, la industria. ¿Cómo le proponemos al gobierno un mecanismo en el cual, bueno, vamos a hacer esto, y la forma que se va a monetizar, tener esa red inteligente es esto? Si permitimos que las casas empiecen a retroalimentar el sistema con energía producida por ellos mismos, estos van a ser los beneficios económicos, y por eso debemos hacer esto. Claramente, pues Medellín es un lugar donde converge mucho el tema de innovación, y facilita mucho las cosas. Por ejemplo, el centro de la cuarta revolución industrial está allí para, en la medida en que empiezan a aparecer todas estas ideas, poder hacer la legislación, ayudar a hacer las leyes, hacer los estatutos para reglamentar este tipo de cosas como redes inteligentes, como si vamos a volar drones, si vamos a hacer cosas que requieran una legislación especial. Ellos son los que están allí para apoyar esa legislación, cómo se debe hacer, normas técnicas. O sea, tenemos ese gran apoyo y está pues, en la ciudad. Infortunadamente ellos no son los de financiar, ese no es, es uno de los mitos, pero no, el Centro de la Cuarta Revolución Industrial pues no está para financiar proyectos, pero sí para apoyar en toda esa parte técnica, asesoramiento, la parte normativa, y lo que necesitamos es pensar en esos modelos de negocio, como si una de esas cosas va a llegar a la ciudad, cómo le podemos esto ofrecerse al gobierno de una manera que sea interesante y que no le implique una inversión inicial altísima, porque ahí es donde es difícil para los gobiernos, por eso ha sido la limitación en toda Latinoamérica, pues no solo en Colombia, de empezar a tener, si no tendríamos todas las ciudades inteligentes, porque pues la tecnología existe, pero hay esa barrera de que sea rentable usarla. En el caso pues, de una ciudad, en la fábrica es más inmediato, si uno automatiza una fábrica es porque va a mejorar, entonces eso tiene que ser una cosa totalmente rentable, y ahí lo que se necesita es hacer el estudio, pensar cómo se haría, y si es rentable se hace, pero en el caso del gobierno también tenemos que pensar que ellos hay que ofrecerles algo que sea interesante para adaptar esas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de telemedicina, mire que ahora lo vienen a hacer con el COVID, pero antes, digamos que no hubiera COVID, pues para el gobierno decir, bueno, sí, atender a un paciente virtual, pues el paciente no tiene que venir al hospital, pero eso a mí como me da ingresos, ¿no? Entonces, por eso lo de telemedicina, pues no se había movido mucho. Que el gobierno dijera, no, yo voy a invertir para que todas las citas médicas se hagan por internet, pero eso qué beneficio le trae el gobierno como tal. No se ha pensado, bueno, ahorita por la obligación del COVID les ha tocado empezar a hacer muchas de esas cosas, pero igual sigue siendo, sí, algo que mientras no haya como una motivación económica, difícil que tengamos telemedicina, digamos que eso llegue solo. Esa es una de las cosas. Perfecto, profe. Por aquí también nos hacen una pregunta con respecto
a un tema que tocabas ahorita y que creo que es clave en todo lo que es la cuarta revolución industrial, la industria 4.0 y específicamente en Latinoamérica, y es el apoyo en la mano de obra calificada, ¿sí? Pues se ha visto que los logros y las proyecciones tecnológicas que han habido, pues vienen acompañadas también de una mano de obra calificada, que apoye, que aporten ideas y que ayude a que estos cambios pues se realicen de la mejor manera y para las empresas, ¿sí? ¿Qué estrategias se encontraron de pronto dentro del estudio en esta área, dentro de lo que es pues, la calificación y la cualificación del personal? Bueno, no, del estudio pues no miramos particularmente ese tema, pero pues de lo que yo conozco, sí, se necesita mucha más obra calificada. Hay un déficit, pues, en las universidades de empezar a ofrecer más y más programas, pero ya empiezan a ver, pues, cada vez más, por ejemplo, en temas como analítica de datos, inteligencia artificial, ya hay programas de posgrado en las universidades de educación continua, pues hay una buena oferta donde realmente se necesitan ciertos profesionales que se capaciten en estas tecnologías, solamente como a nivel de posgrado, diplomados, pero también algo que yo he visto pues en mi experiencia es que hay que reconocer también la importancia de la formación técnica. O sea, la implementación de muchas de estas tecnologías, realmente tenemos que tener el apoyo de los técnicos, por ejemplo, técnicos en electrónica, técnicos en sistemas, son buenísimos para muchas de estas, digamos, para si uno va a llevar, por ejemplo, montar una red inalámbrica en un cultivo, pues no se trata de llevar un ingeniero con maestría o 10 ingenieros con maestría a montar esa red. Realmente se necesita uno para hacer el diseño, y los técnicos realmente ellos tienen buena formación de cómo montar que el Arduino, que el Raspberry, que microcontroladores, muchas de esas cosas ya las empieza a manejar un personal técnico y bastante bien, y salen con cierta experiencia de ya saber montar esos sensores, esa tecnología. Siempre está como esa parte del ingeniero que haga ese diseño y que es el que haga ese análisis de costos, de diga cuál comprar, cuál no, cuál es el retorno de inversión, ese tipo de cosas. Pero digamos a la hora de implementar, yo creo que mucho de la formación técnica sí puede apoyar muchas de estas cosas. Igualmente cuando uno habla de fábricas inteligentes, igual vamos a necesitar una persona que tenga mucho conocimiento, un ingeniero de producción, que se especialice como en un posgrado en ese tema, pero también va mucha la formación técnica, o sea, tecnólogos en electrónica, para poder perfectamente hacer mucho de lo que es la programación de los PLCs, de los poner los sensores, que son cosas que antes las tenía que hacer un ingeniero. Ahora el tecnólogo puede ayudar mucho en esa parte, digamos, de la operacionalización. Esas tecnologías cada vez son más fáciles de usar, son más conocidas, pero sí se necesita como esa persona que haga como esa formación. Yo recomiendo mucho como de posgrado, como diplomado, para tener esa visión y poder realmente entender muy bien lo que se va a hacer, la parte económica, los impactos, diseñar pues la solución y saber cuánto va a costar y ese tipo de cosas. Entonces necesitan unas personas, unas poquitas que sí se van a tener que formar más, y otros aprovechar mucho ese recurso de los técnicos. Yo pienso que eso es una cosa que ya las soluciones que conozco es lo que se viene haciendo. Suena bien. Entiendo, profe. Y creo pues que es un punto bastante importante. De hecho, también dentro del laboratorio hemos visto, y tú lo tocaste ahorita, la integración que tiene que haber entre las diferentes áreas de conocimiento, que antes pues ya, antes se manejaban muchas veces como departamentos aparte. Ahorita vemos que en la convergencia que hay en los proyectos de las diferentes áreas de conocimiento, como son la robótica, la producción, los sistemas y la informática, sí. Y a partir de ahí, pues hay una pregunta que me parece muy importante también, porque vamos llegando como al final de este espacio, y es cuáles son los principales retos que tienen desde la investigación que ayuden a las empresas de la región a avanzar en temas de la industria 4.0. No entendí otra vez. ¿Cómo la? Ya, ya. ¿Cuáles son los principales retos desde tu punto de vista que se tienen desde la investigación, ¿sí? En las diferentes pues, áreas de conocimiento, en tu caso específico pues, de sistemas? ¿Cuáles son esos retos que ayudan a las empresas a avanzar en los temas de la industria 4.0? Ya. Mira, por ejemplo, voy a darles, pues hay muchos, pero como a los ejemplos de cosas que están haciendo actualmente. En todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, inteligencia artificial y demás, pues se requiere mucho, un gran volumen de datos, ¿no? Se habla de Big Data y demás, pero entonces hay un reto ahora, es cómo trabajar con Small Data, o sea, pocos datos.
Y es, por ejemplo, digamos, si yo voy a hacer por ejemplo, yo hago motores y tengo una planta que hace motores y yo quiero detectar defectos en motores, pero entonces yo necesitaría unas 50.000 fotos de motores buenos y 50.000 fotos de motores malos, pero ¿dónde me voy a conseguir 50.000 fotos de motores malos? Si solo me sale uno malo al año, yo no sé, al mes, entonces no voy a conseguir esas fotos para poder hacer el entrenamiento de un sistema que sea capaz con una cámara, decirme si el motor tuvo una fuga o no la tuvo. Entonces, se está haciendo mucho trabajo en cómo construir datos sintéticos, cómo construir fotos inventadas que tengan esos defectos para poder hacer eso también, por ejemplo, hoy en Corea, por ejemplo, con sus celulares, sus Samsung, cómo detectar que una pantalla está partida, pero pues no pueden llegar y partir 50.000 celulares para tomar la foto. Es como coger los poquitos que están partidos y poderles como generar otros datos de otros celulares partidos ficticios, pero que eso sirva para enseñar al modelo. Entonces hay como cosas en esa línea de cómo trabajar con pocos datos, es uno de los grandes retos y bueno, y para nosotros en Latinoamérica, con mayor razón, porque nosotros no somos Amazon, no somos Google, no tenemos esa cantidad de fotos, de datos, de información, entonces para entrenar esos modelos se viene pensando de muchas formas, pues cómo atacar ese problema. Ese es un reto muy interesante. Todavía no hay una solución comercial, digamos, que ya solucione esto de con pocos datos, no, pero sí es algo como investigación. Listo, profe. Bueno, no, pues yo te agradezco mucho, profesor Mauricio, tu tiempo. Por aquí, bueno, por aquí todavía nos quedan unas preguntitas pendientes por responder. Creo que nos da el tiempo para responder una última pregunta con respecto a una industria que tocabas ahorita que era muy importante y es la industria autopartista, ¿sí? Con respecto al tema de las autopartes, nos formulan una pregunta también lo que tiene que ver pues como con el sector de las motocicletas y que tiene que ver con las ensambladoras de motocicletas. ¿Ves, han encontrado pronto también algún avance con respecto a ese sector en específico o es muy similar con respecto a la industria autopartista de automóviles? Mira que no, no encontramos. Pues no lo buscamos, pero yo pensaría que se deben hacer cosas similares, pero no lo, digamos, cuando hicimos la búsqueda siempre colocamos la búsqueda orientada a automóvil. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos pues como con las preguntas que teníamos pendientes en este espacio. Bueno, te agradezco, profesor, muchísimo tu tiempo. Creo que para todos los asistentes fue un espacio bastante ilustrativo sobre el tema de la industria 4.0 y creo que fue una visión muy distinta a la que se dan en muchas conferencias y que hemos tenido también en otras conferencias y es en específico en el caso de América Latina y de pronto en el contexto entre Colombia, pues cómo está con respecto a otros países de la región en este tema. De nuevo, pues muchas gracias por tu tiempo, profe, a todas las personas por conectarse y hacer posible pues como este evento. Finalmente, pues los queremos invitar a nuestro evento de la próxima semana, ¿cierto? Donde vamos a estar también hablando sobre la metodología del Demand Driven MLP en la gestión de la producción. De nuevo nos va a estar acompañando nuestro panelista Juan Camilo Trujillo. Vamos a estar hablando de pronto un poco sobre el tema a partir de algunas preguntas que quedaron pendientes en nuestro webinar anterior. Y pues antes de cerrar también compartirles los contactos de la especialización en dirección de operaciones y logística como bien le decía ahorita como bien le decía ahorita el profesor Mauricio, parte importante de todo lo que es la cuarta revolución industrial es acercar las empresas, acercar la industria con la academia a través de todas las oportunidades que tiene la universidad y en este caso pues en diferentes temas que se tocan también en logística dentro de la especialización. Entonces pues ahí están los contactos. Y finalmente, pues de nuevo agradecerles a todo su tiempo, que están en las redes de laboratorio, para que sigan en contacto con nosotros. El video de esta sesión se los vamos a estar compartiendo por vía correo electrónico. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. No, profesor Mauricio, muchas gracias por su tiempo. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes y Carlos también por la invitación. Hasta una próxima. Claro que sí. Muchas gracias a todos pues, por conectarse. Feliz tarde para todos.